Vamos a hablar de este temita que es interesante. Para efecto, estamos pues cerrando ya el tema del año 2023, básicamente en los estados financieros, ¿no? Para que podamos trabajar este tema el día de hoy. Básicamente, ¿de qué? De las boletas, ¿no? De las boletas. Muy bien, vamos entonces a revisar este casito aquí, pues, ¿no? A ver, tenemos, ¿por qué no te sirven las boletas de compra? Ustedes dirán, pero es un comprobante, está dentro del reglamento de comprobante de pago. Sí, claro, que duda cabe, ¿no? Pero el tema, hay que saber, amigos, que cuando uno está frente a un negocio bajo REER, bajo un IPE tributario, entonces hay que conocer qué tipo de documentos me permite a mí como contribuyente tener el tema de la deducción o de los avances de la optimización de la carga tributaria. Esa es la idea, estimados amigos. Entonces, por ello es que vamos a desarrollar este casito que tenemos. Si tú eres una empresa que estás en el REER, estás en el MIPE, estás en el régimen general, mal harías en comprar tema de materia prima, servicios, boleta, porque ¿cuál es el problema? El problema básicamente que recae en crédito fiscal. El problema es que recae en el tema de costo-gasto. Si tú eres MIPE tributario o régimen general, no te va a permitir hacer la deducción, lo que establece el artículo 37 de la ley de impuesto a la renta. Entonces, por eso es que no te sirven estos comprobantes para efectos de, a no ser que provengan del tema del RUS, del nuevo régimen unificado. Si provienen estas boletas del régimen único simplificado, entonces sí vas a poder hacer la deducción como costo-gasto. No es favorable comprar a una persona que está dentro del REER, que está dentro del MIPE y comprarlo como. Tienes que pedir sí o sí tu factura, mi estimado amigo. Muy bien. Pero supongamos, ¿no? Esta empresa que lo tenemos aquí, el casito práctico, la empresa Ranza CIASAC tiene las siguientes compras con boletas de venta, de las cuales desea saber cuál sería el monto aceptable deducible para el año 2023. Muy bien. Entonces, a ver, en este caso vamos a plantear el siguiente desarrollo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, compras con boletas. Vamos a suponer que esta empresa es grande, pues ha comprado 190,000, ha comprado, por ejemplo, del nuevo RUS, o sea, de contribuyentes que pertenecen al nuevo RUS. Perfecto. Y compras con boletas que pertenecen al régimen MIPE, al régimen general y al REER, ha comprado 350,000. Todas las compras, ¿cuánto serían? Con boletas, 540,000. Muy bien, pero en el tema de los comprobantes anotados en el registro de compras que otorgan derecho a deducir costo-gasto, vamos a poner lo que sean 3,552,000, ¿vale? Entonces, esa va a ser las compras que están anotadas dentro. ¿Y por qué estoy haciendo, amigos, este temita? Usted me preguntará, mira, pero ¿por qué estás haciendo alusión a estos documentos que dan derecho? Pues no, vamos a marcar esto acá. ¿Por qué estás haciendo esa figura, no? Siempre me han preguntado lo siguiente, ojo, papelito y lapicero. Me han dicho, ¿los recibos por honorarios deberían estar anotados en el registro de compras denominado CIRE? Ojo con ese dato. Dicen, sí deberían estar, no deberían estar. Si ustedes revisan la estructura, claro que sí pueden registrarlo, claro que sí pueden anotarlo, o sea, qué duda cabe. Pero la pregunta es, ¿obligatorio realmente? ¿Es obligatorio anotar esos recibos dentro del CIRE? O sea, reemplazar mi propuesta porque no van a aparecer dentro del CIRE. ¿Es obligatorio? Ahí viene la gran interrogante. Para responder, ya que estamos hablando de boletas, entonces nosotros nos remitimos a la norma. En este casito, lo tengo por aquí, voy a pasar más allá. ¿Qué nos dice el artículo 37? El artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Que es para efectos de la deducción, ¿no? Básicamente, aquí lo tengo anotado, por favor, a ver si ustedes pueden ahí revisarlo o voy a comentarlo en todo caso para que se pueda hacer dinámico este tema. A ver, acá lo tenemos. Lo dice, podrá ser deducible como gasto-costo aquellos sustentados con boletas de venta, ticket que no otorguen derecho, derecho emitido solo por contribuyentes que pertenezcan al régimen único simplificado. Ojo, señores, lo que estamos diciendo, estamos matando dos pájaros con un solo balazo, ¿no? Queremos hablar del recibo por honorarios que está en el CIRI y también queremos aquí analizar por qué no deberías comprar con boletas. Mira lo que dice el penúltimo párrafo del artículo 37. Vuelvo a recalco, dice, podrán ser deducibles como gastos o costos aquellos sustentados con boletas de venta,
tickets que no otorgan dicho derecho emitido solo, esa palabrita, resáltanos, solo por contribuyentes que pertenezcan al régimen único simplificado, o sea, al nuevo RUS, hasta el límite del 6% de los montos acreditados mediante comprobantes de pago que otorguen derecho a deducir gastos o costos que se encuentren anotados en el registro de compras. Ahí viene el tema, entonces, amigos, que hay que tener bastante cuidado. O sea, si yo voy a anotar, si yo tengo, por ejemplo, para deducir el tema de costo-gasto con las boletas, entonces, en ese sentido, yo tendría que anotar estos recibos por honorarios en el CIRE, porque voy a hacer la calificación del total de comprobantes que me da derecho, y ese límite es el 6%. Solamente hasta el 6% tengo derecho a utilizar. ¿Y la diferencia? Lo siento. Pero también saben que hay un tope, ¿no? También hay un tope para efecto. ¿Cuál es el tope? De las 200 unidades impositivas tributarias. Ahí no lo dice. Hasta las 200. Eso nos dice el penúltimo párrafo, claro, que ahí lo tenemos del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta y del artículo 21 del reglamento. O sea, el inciso Ñ. Ahí lo tenemos. O sea, hay un tope, 200 unidades impositivas tributarias. Muy bien, entonces hemos dicho que tenemos 190,000 de compras que la empresa ha realizado, o sea, Ranza ha realizado compras por 190,000 a contribuyentes que pertenecen a y 350,000 de comprobantes de boletas, básicamente, del RER y MIPE régimen. Quiere decir entonces que los 350,000 que lo tenemos aquí, la empresa Ranza no va a tener el derecho para deducir costo o gasto, ni mucho menos pues crédito fiscal. Entonces el caso es esto, ¿no? El caso básicamente dice la boleta de compra por menús sí podría considerarlo. A ver, pero el tema es que si nosotros queremos hacer la medición, ojo, si queremos hacer la medición, lo que nos dice la norma, básicamente si queremos medir lo que nos dice el 6%, nos dice que tenemos que recurrir a los comprobantes que están anotados en el registro de compras, no te dicen diario. Les comentaba que la norma, o sea, no existe de manera taxativa una norma. Si usted me pregunta, me dice, dime el artículo tal de la ley X donde me diga que yo estoy obligado a anotar los recibos por honorarios en el registro de compras en el CIRE. Bueno, ahorita que se llama CIRE, ¿no? Registro de compras electrónico. No te voy a dar, pues, porque no hay una literalidad de la norma, pero sí del artículo 37 se desprende, ya los acabo de decir en el penúltimo párrafo, lo establece. Si tú tienes compras que tienes de personas que están en el RUS y quieres utilizar, ojo, esas compras con boletas, entonces vas a tener que medir en base a qué? A los comprobantes que están anotados dentro del registro de compras. ¿Y qué comprobantes están anotados en el registro de compras? Obviamente todos los que te dan derecho a deducir costo-gasto, de alguna manera, porque eso es lo que dice el tema de la ley. Si yo quiero tener una valla más alta, tengo que hacer ese proceso de cálculo, recurrir al artículo 37, pero no hay una norma de manera taxativa que me diga. Si yo digo, no quiero medir nada, entonces no lo anoto en el registro de compras, lo envío directamente por diario. Ahora, entonces les decía que si ustedes compran, por ejemplo, a personas naturales o jurídicas que tributan en el RER y tú pides una boleta, estás muerto. ¿Por qué? Porque no te sirve para crédito fiscal, tampoco te sirve para el tema de ¿qué? De costo-gasto. ¿Pero por qué? Pues yo le he comprado. Sí, el problema es que eso es lo que dice el 37. Que para este caso, los 350,000 no serían pues deducibles, ¿no? No serían deducibles. Y ese es el tema, bueno, ese es el tema. Muy bien. Vamos a ver entonces en este tema. La norma, el artículo 37, nos dice que yo solamente puedo utilizar, ¿cuándo? El 6%. Bueno, entonces voy a multiplicar por 0.6%. Esto de acá, el 6%. ¿Correcto? ¿6% de cuál? De 190,000. Entonces, vamos a revisar aquí. A ver, las 200 unidades impositivas tributarias, para el año pasado, ¿cuándo está la UIT? 4.950. Estaríamos hablando de 4.950 por 200 UITs. O sea, el tope para el año pasado estamos hablando de 990,000. Ese sería la valla que tendríamos que nosotros revisar y decir, a ver, ¿estoy por debajo de la valla o no estoy por debajo, ¿no? Para poder utilizarlo. En los 190,000, claro está que está
estado por debajo, ¿no? Esto es lo que a nosotros en este momento nos importa. Esto de acá, eso es lo que tenemos que encontrar. Entonces vamos a analizar ese temita. A ver, me regreso. Entonces, ¿cuáles son el tema de los comprobantes que me dan derecho a utilizar costo gas? Que los tengo anotados por 0.6%. Me da el importe de 211.200, ¿no? Ese sería el 6%. Entonces, ¿cuándo tengo el tema de comprobantes que pertenecen al tema del RUS? 190.000. Hago la calificación, ¿cuál está por encima? Obviamente están por debajo, ¿no? Entonces yo sí podría trabajar con este tema de la deducción, ¿no? Básicamente para decirlo, los 190.000 porque está por debajo de los 990.000 y también pues el tema de los 211.200, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder hacer la calificación respecto pues a la notación. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, considero todos los comprobantes que tengo dentro de la contabilidad? Porque la contabilidad finalmente, pues obvio, se anotan todos, ¿no? Pero al final, cuando pasas al tema tributario, lo vas a tener que medir. Es decir, esta me da derecho, este no me da derecho, esta me da derecho, esto no me da derecho. Y de esa manera, entonces, podemos nosotros decir que la tributación que estoy realizando, entonces la correcta. Y si no, voy a tener un problema. Entonces, en conclusión, a lo que queremos llegar es básicamente que no me sirve comprar con boletas de venta. Claro, por ahí me preguntan, oye, ¿qué pasa con el tema de la modificación de los regímenes? Bueno, pues todavía no hay norma, todavía no lo hay. Entonces, hay que esperar. Si eso se modifica, entonces quiere decir que todo lo que estamos hablando, pues va a cambiar. Va a cambiar porque si obviamente nos cambian la regla del juego, pues ya no tendríamos este tema del RUS. Porque yo siempre he dicho, el RUS está castigado. ¿Por qué? Porque no puede emitir el tema de facturas y no debería ser así. Realmente no debería ser así. Entonces debería poder emitir. Entonces, en conclusión, ya tienen la información. Si ustedes de momento quieren hacer la calificación o la dación de los RHs en el registro de compras en el CIRE, pues lo pueden hacer, que para eso, o sea, no hay, si no lo quieren hacer, tampoco no hay ningún problema, porque para el tema de la utilización como costo-gasto, el RH no te ha condicionado que esté anotado. Si no lo tienes en el registro de compra, no te condiciona la deducción de ese RH. No lo has anotado en el libro de tampoco te condiciona la deducción. Probablemente ustedes se terminan perdiendo y dicen, pero a ver, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Se supone que deberían estar anotados. Sí, pues el problema es que la norma no te ha dicho que deben estar anotados. Lo único que dice el artículo 37 para la deducción de los RH es que deben estar pelados. Si tienes que ver con bancarización, tienen que estar bancarizados. Eso sí tienes que tenerlo bastante cuidado.